Hola amigos y hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Hoy queremos hablar acerca del Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 34, que en la Reina Valera de 1960 se titula Jesús causa de división. Es algo escandaloso el título por causa de la palabra división. ¿Es Jesús realmente causa de división? Divide nuestras casas, nuestras relaciones. ¿Qué piensan ustedes? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Primer punto que tenemos que analizar en el verso 34 es, viendo el contexto, siempre que leamos la Biblia, que era el contexto en el cual se está desarrollando. Y aquí Jesús mismo está hablando y le dice a sus discípulos, que recordemos eran de Israel, que no pensaran que él había venido para traer paz a la tierra, no ha venido para traer paz sino espada. No solamente habla en el contexto de Israel, sino en el contexto global. Para el pueblo de Israel, hablándolo desde ese contexto, ellos estaban sujetos, sometidos al mandato de Roma. Entonces ellos esperaban a su Salvador, el Mesías, para que lo liberara de ese imperio que los tenía sujetos a sus leyes, sus normas. Como vemos cuando leemos, Jesús le preguntan, ¿es lícito dar, pues, pagar tributo o impuestos? Y él dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí se ve claro el ejemplo que ellos le pagaban impuestos a Roma. Entonces, como nación de Israel o pueblo de Israel estaban sujetos a Roma y necesitaban su Salvador para ya no estar más así, porque necesitaban su libertad como nación. Pero Jesús les dice, no piensen eso, yo no he venido para eso. Uno, porque él en ese momento no vino para hacer eso, ¿no? Esa no era su función en ese momento, de traer libertad en el sentido físico a Israel, sino la libertad que Jesús buscaba traer era espiritual. Dice, sino espada, no he venido para traer paz, sino espada. Entonces leemos aquí rápidamente, como vemos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está describiendo lo que es la palabra espada que Jesús dice que vino a traer. Vino con su palabra, que es viva, que es eficaz, como lo dice acá en Hebreos 4:12, más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Jesús refiere que no vino a traer paz sino espada, a eso se está refiriendo. La palabra de Dios, cuando viene y toca en las vidas, la moral de las personas. Y por eso es que las personas actúan a veces de manera reácida a la palabra de Dios, porque tocan su moral, su perspectiva, su cosmovisión de la vida. Y esas personas rechazan de esa manera la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios sea mala, sino porque esas personas se sienten atacadas por los principios bíblicos y por los principios de Dios. Entonces, por eso él dice que no trae paz, sino espada. No en el sentido de guerra, sino que viene a confrontar la moral y los paradigmas de esta sociedad, que últimamente se han vuelto más perversos. Entonces, por eso se tiene en contexto el pueblo de Israel y el contexto global. Hoy en día, ¿a qué se refería Jesús cuando decía esto? De que no traía paz, sino espada. Dice en el versículo 34 del capítulo 10 de Mateo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vamos a definir o vamos a leer la definición de la palabra disensión. Dice, falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación a una opinión. Entonces, el título dice en la Reina Valera, Jesús causa de división. Realmente lo que está registrado
en los versículos es que se cita la palabra disensión. Y disensión quiere decir falta de acuerdo entre dos o más personas. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios y Cristo se revela en nuestras vidas, venimos a tener algo de parte de Dios en nosotros como humanos, pecadores que somos, pero que somos salvos por gracia de Él. No por obra, sino por gracia de Dios somos salvos. Pero cuando nos acercamos a Dios, nos contagiamos, por así decirlo, de lo que Dios tiene, de la esencia de Dios, como cuando Moisés subió a esa cuestión de los 10 mandamientos, ¿no? Dice que él subió y cuando descendió después de la escritura de los 10 mandamientos, que su rostro brillaba. La palabra de Dios dice que la misma palabra es refrigerio en nuestros huesos. Entonces, la palabra de Dios es tan viva y eficaz, como lo dice Hebreos, que aún nuestro cuerpo siente sus beneficios. Entonces, también siente los beneficios a nivel espiritual y a nivel moral, almático se puede decir, en nuestro intelecto. Entonces nosotros aprendemos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y cuando aprendemos a ver que mentir es pecado, robar es pecado, que fornicar es pecado, y ese tipo de cosas, sin fin de pecados que existen. Pero nosotros aprendemos a tener en cuenta que cuáles son esos números de cosas que son ante Dios malos, se puede decir así. Nuestra cosmovisión cambia. Y no solamente lo malo, cuando vemos lo bueno también, porque acercarse a Dios no es solo lo malo, ver lo malo, sino lo bueno, los beneficios. Estar en Dios tenemos beneficios. Primeramente somos salvos, somos amados. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros. Así que hay cosas muy buenas más que malas en los caminos de Dios. Pero al cambiar nuestra cosmovisión y nuestra forma de ver la vida, diciéndolo de otra forma, cosmovisión es cómo vemos las cosas, nuestro punto de vista, y venimos a casa donde las cosas normales o nuestra familia, de repente lo que uno aprende en Dios que es malo, la familia lo tiene como que es normal. Entonces mientes es normal, pero dicen, no, pero es que yo aprendí en la Biblia que mentir es malo. Entonces en la familia, no, pero es una mentira piadosa, no es dañina, no hace mal. Dicen, no, pero es que mentir es malo, lo dice la Biblia, y a Dios no le agrada la mentira. Dice que el padre de la mentira es el diablo. No, que te dicen por qué sos tan extremista, fanático, bueno, y X palabras. Entonces, ahí donde vemos la palabra disensión. Cuando seguimos a Jesús, esta palabra tiene que estar clara en nuestras vidas. Claro, Jesús viene, nos liberta, es amor, pero también es disensión. No división, porque la palabra realmente división ya quiere decir que tu casa se va a separar. Y eso no es lo que dice realmente aquí Jesús. Jesús dice que iba a ser causa de disensión. O sea, tú vas a tener una opinión en Dios y tu familia va a tener otra opinión si no están en Dios. Si todos están en Dios, van a tener la misma opinión de Dios. Pero si alguien está con Dios y alguien está en el mundo, su opinión va a ser chocante porque la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Sencillo, no es un factor personal. O sea, en Dios tenemos que amar a nuestra familia siempre. Pero van a haber disensiones, porque nosotros vamos a tener nuestro punto de vista basado en Dios, en la palabra de Dios, y el mundo no. El mundo hace lo que quiere sin tener en cuenta a Dios. Entonces siempre van a existir disensiones, no divisiones, sino disensiones, lo dijo el Señor Jesús, que es lo que estamos viendo. Dice en 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La palabra de definición de enemigo es que se opone a alguien o a algo. Entonces, cuando nosotros buscamos de Dios, la sociedad, la familia, gente que aún no conoce de Dios, se hace como enemigos porque no comparten nuestra opinión. Se oponen a nosotros o a lo que nosotros hablamos. ¿Sí? Entonces dicen, es como si fuéramos en contra de la corriente. O más bien el mundo va en contra de la corriente de Dios. Desde el punto de vista de Dios es así. Así que no se trata de que si estás en Dios vas a hacer división en tu familia. No se trata de que tu familia son tus enemigos, sino que son palabras claves que hay que buscar el significado. Y el significado en sí es que vamos a tener diferentes opiniones. Pero sobre todas esas cosas, recordemos,
amar a nuestra familia, a nuestro entorno, manifestar el amor de Dios, hasta el punto donde no faltemos primero al amor de Dios. Primero amemos a Dios y después a nuestras familias. Sabemos que si amamos a Dios más que a nuestras familias, que eso viene después y lo vamos a ver en otro episodio, pero tengamos en cuenta esto: Jesús no es causa de división, sino de disensión, y la palabra enemigos que menciona aquí en el libro de Mateo simplemente es más que tomarlo a pecho o de manera personal. Es que somos enemigos porque tú no buscas a Dios, tú no vas a la iglesia. No somos enemigos, no seamos religiosos, seamos conscientes de que el Evangelio es una cuestión de cordura y de saber qué profesamos, qué tipo de fe es la que profesamos. Recordemos que la fe sin obras es muerta y que Jesús viene de Dios y que Dios nos amó tanto que lo entregó a Él por amor a nosotros. Nunca nos olvidemos de amar a nuestra familia, pero tampoco nunca nos olvidemos de tener claros nuestros conceptos y nuestro carácter definido en Jesús. Entonces recordemos, Jesús no es causa de división, sino que al momento de seguir a Jesús vamos a tener disensiones y algunos nos van a considerar sus enemigos. Porque nuestra opinión simplemente es la opinión de Dios, y en ese mundo eso es como ir en contra de la corriente. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo episodio y espero que estos episodios sean de bendición para sus vidas.